Hoy desearía hablarles sobre un misionero con quien nosotros podemos identificarnos. Su trabajo fue muy efectivo para la iglesia primitiva, pero nunca quiso protagonismo. Nunca pidió el primer lugar. Nunca tuvo una plataforma. Siempre fue tras la cortina. Veamos un poquito la palabra de Dios y para conocerle brevemente a este hombre, a este misionero tras la cortina llamado, o cuyo apodo era Bernabé. En Hechos 4, 36, 37. Hechos 4, 36, 37 dice lo siguiente. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mucho no se habla, mucho no se dice de este gran señor, siervo de Dios llamado Bernabé, pero él fue un misionero como los otros. En primer lugar, vemos que él fue un misionero generoso. Tanta era su generosidad que vendió la propiedad que tenía y puso a los pies de los apóstoles, de los discípulos, para que se le dé el uso conveniente. Recordemos que la palabra nos dice que él era levita. Y los grandes estudiosos dicen que los levitas no tenían bienes. Posiblemente este era el único bien que tenía Bernabé. Tal vez era lo único que tenía, pero él sintió dentro de sí dar, entregar, hacer que la misión crezca, hacer que el nombre de Cristo en ese momento que estaba naciendo en la vida de muchas personas pueda crecer a través de esos recursos. Entonces Bernabé trae con tanta generosidad y un espíritu de dadivosidad, trae a los pies de los apóstoles. En los domingos anteriores tuvimos la visita del misionero, el doctor Oliver Schmidt, quien trabaja con su familia como misionero en Perú. No tenía una iglesia que le respaldara hasta que como iglesia nosotros le hemos respaldado en oración y también en ofrendas. Hemos escuchado el domingo pasado el testimonio de nuestro hermano misionero Cini del anexo Pasos de Fe en Limpio. En ambos casos, tanto del misionero en Perú, el misionero Oliver, y de Cini aquí en Limpio, en Paraguay, hemos escuchado cómo el Señor obra, cómo el Señor trabaja. Pero lo más lindo y lo que concierne en cuanto a que nosotros somos misioneros también es el apoyo que les damos. El apoyo que les damos en oración, en preguntar cómo están. El apoyo que les damos con nuestras ofrendas, con los recursos que el Señor nos da y que a su vez traemos en el tiempo de las ofrendas, traducidos en diezmos y ofrendas. Y eso se distribuye para la ayuda también a la obra misionera. Somos misioneros tras la cortina, cuando muchas veces nos sale nuestro nombre, pero somos generosos, somos dadivosos. El Señor lo sabe. El Señor conoce. El Señor sabe dónde tiene que ir esos recursos. Y ustedes han escuchado en los domingos anteriores. En esta mañana quiero preguntarte, ¿eres parte de este compromiso? Bernabé fue un misionero generoso que trabajó tras la cortina. Su nombre aparece como 5 veces en el Nuevo Testamento, en unos pocos versículos. No escribió ninguna epístola, pero fue un misionero generoso, conocido
conocido por su testimonio, porque en Hechos 11, 23 y 24 nos dice que Bernabé era un hombre lleno de gracia, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros somos parte de este compromiso. Es nuestro corazón generoso para pensar en aquellos lugares donde nunca tal vez vamos a llegar. Pero con nuestra ofrenda de amor podemos hacer que otros lleguen. Muchos de los que están aquí, me incluyo, no conocemos Perú, pero el hermano misionero Oliver trajo en un pantallazo el trabajo que se está realizando, todo lo que Dios está haciendo ahí. Muchos de los que están aquí no conocen el trabajo que se está realizando en Limpio. Hoy se festeja el Día de Niños con la posible asistencia de 200 niños, donde estarán sus padres también. Tú eres un misionero tras la cortina cuando apoyas la obra misionera. Dios bendecirá tu corazón dadivoso. Dios conoce tu corazón. Dios conoce la motivación de tu corazón cuando con dadivosidad, con un espíritu de generosidad estás dando para el Señor y ayudas a aquellos misioneros que trabajan en su nombre. En segundo lugar, Bernabé fue un misionero con un corazón humilde, un mediador humilde. En Hechos 9, 26 y 27 encontramos en este pasaje cómo Bernabé actuó. Cuando Pablo se había convertido al Señor, él no era bien recibido en las iglesias. Tenían miedo de él. Pero un hombre llamado Bernabé hizo de mediador. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, en este caso Saulo, más tarde Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Era tal el corazón de Bernabé que su amor hacia la obra hacía que él se acercara a aquellos que eran rechazados. Fíjense ustedes que Pablo era rechazado en principio por la iglesia, por los hermanos de la iglesia primitiva. Le tenían miedo y con mucha razón. Pablo era un perseguidor. Llevaba cartas para matar, para asesinar a otros creyentes. Y tenemos el ejemplo del mártir Esteban. Pablo tuvo participación en la muerte de Esteban, todos sabían. Pero de pronto Pablo conoce a Cristo, el Salvador. Le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y a partir de ahí, de haber conocido a Cristo, la vida de Pablo cambió. Y ya saben ustedes la historia del apóstol Pablo. Pero antes que él entre en esa función de ser un gran misionero, quien ha escrito 12 epístolas, primero tuvo que ser llevado por Bernabé. Primero tuvo que ser presentado por Bernabé. Bernabé sirvió de mediador para decir: no, él ya conoce a Cristo. ¿Y qué mediador fue Bernabé? En otra instancia también, si vemos en Hechos 15, 36 al 39, nuevamente vemos a Bernabé actuando. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero, pero aquí sucede algo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo
tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, a su vez, tomó a Silas para su segundo viaje misionero. Aquí vemos la historia de un hombre llamado Pablo, un gran apóstol, un hombre, un misionero que nos dejó tanto en la palabra de Dios, pero que sin embargo en un momento dado no quiso aceptar la propuesta de Bernabé de llevar a un joven llamado Juan Marcos para su segundo viaje misionero. No, este no va porque este nos ha abandonado. Obviamente, Pablo ya no creía en Marcos porque lo había abandonado. Sin embargo, Bernabé lo toma a Marcos y lo lleva a un viaje misionero. Más adelante, Juan Marcos se recupera y Pablo pregunta por él. Tráiganle a Marcos porque me será útil. Este fue el trabajo de Bernabé. Un hombre que pudo ver el potencial de un joven que tal vez cayó, tal vez tuvo un desliz, tal vez fue alguien que dio mal testimonio del nombre del Señor y abandonó la obra. Por lo tanto, Pablo, el gran restaurador de almas también, ya no quiso tener nada con Marcos, pero Bernabé lo toma, ve en Marcos y le da a Marcos una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad sirvió para que Marcos se recupere. Y no solamente se recupere, sino que sea útil para otro viaje misionero a Pablo. Pero la historia no termina aquí. Juan Marcos fue el autor del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Puño y letra de Marcos, con la ayuda del apóstol Pedro, quien estuvo con Jesús. Por eso Marcos es el Evangelio de los detallistas. Ustedes van a ver en el Evangelio de Marcos cuántos detalles que en los otros evangelios no hay. Recibió directamente del apóstol Pedro todo lo que él vivió, el valor de dar la segunda oportunidad. Y aún la tercera, o aún la cuarta. Cuando nosotros vemos esta historia, muchas veces nos acordamos de nosotros mismos y muchas veces hemos actuado con ojos de condenación. Cuando alguien cometió un error, lo hemos a la primera condenado. Es más, al hermano que está caído, no le hemos levantado. Nos hemos olvidado de la gracia que Dios ha tenido para nosotros. Y cuántas oportunidades Dios nos ha dado a nosotros. Y no una oportunidad, ni dos, ni tres. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos ha dado? Y aquí estamos por su gracia, porque alguna vez alguien se fijó en nosotros y nos dijo: es hora de levantarte. Estoy orando por vos. Somos de aquellos que condenamos a otros. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a otros? ¿Somos acaso jueces? El Señor nos ha dado a nosotros una carta en donde nos diga: te convierto en juez de las vidas de tus hermanos y vas a rechazar a este y vas a aceptar a este. No encuentro en la palabra de Dios esto, hermanos. La oportunidad que se le dio a Marcos fue la oportunidad que un misionero llamado Bernabé, alguien que trabajó tras la cortina, alguien que no tuvo reconocimiento como merecía, fue el que le dio una segunda oportunidad a Marcos. Y ya ven cómo este hombre nuevamente se levantó para ser alguien útil para el Señor. En esta mañana es bueno que pienses también en tu vida. ¿Estamos dispuestos a dar otras oportunidades? ¿O somos de aquellos que solo ven lo negativo de otras personas?
solamente ven aquello que está mal. Solamente ve aquellos errores pasados que ya están enterrados por la gracia de Cristo. Pero tú con tus ojos humanos solamente ves esos errores. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de Bernabé, el hombre que dio otra oportunidad a alguien que fue útil para el Señor después? ¿O eres de los que condenan? Y por último, finalmente, en tercer lugar, Bernabé fue un misionero que supo consolar. Tal vez esta sea la característica más linda de Bernabé. Un misionero que supo consolar. Vuelvo al primer texto otra vez que he leído. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Qué significa hijo de consolación? La palabra consolación es la misma raíz de la palabra consolador, que es al que se le identifica o se refiere al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que Bernabé estaba tan lleno del Espíritu Santo de Dios que los apóstoles le dieron ese nombre, le identificaron con ese nombre, hijo de consolación. Consuelo es tu vida. Porque Bernabé, tú eres el hombre que consuelas a otros, que levantas a otros. Eres un hijo de consolación. ¿Saben qué, hermanos? Bernabé no estaba carente de problemas. No era un hombre común y corriente, así como nosotros, lleno de situaciones difíciles, dificultades. La Biblia no habla mucho de él, pero aún así Dios le llamó y él estuvo presente cuando los hermanos más lo necesitaban. Fue un puente, fue un constructor de relaciones quebrantadas. Fue un hombre que no solamente tocó la espalda de alguien para decirle todo va a salir bien, sino que fue un hijo de consolación, que significa estar al lado de. Estuvo al lado de aquellos que lo necesitaban. Quizás el Señor te esté diciendo algo en esta mañana. Sientes que el Señor te llama, pero dices tú, estoy lleno de problemas. Estoy saturado de problemas. Tengo tantas dificultades. No puedo lidiar con esta situación en mi vida personal. Tú sabrás mejor que yo. Pero Dios te está llamando. Dios te está llamando para ser un hijo de consolación. Alguien que consuela a otros. Alguien que levanta a otros. El Espíritu de Dios está en tu vida desde el momento en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, tú puedes consolar a otros. Anoche me escribió una hermana de otra iglesia y me dijo: pastor, no tenemos pastor. Y se le detectó una enfermedad grave a uno de nuestros hermanos. Y necesitamos que alguien vaya a orar por ese hermano. Bueno, yo estaba preparando este mensaje, estaba terminando. Y como que hay cosas ya para la semana que viene. Y justo estaba haciendo hijo de consolación, llamado para consolar a otros. Y alguien me escribe: necesito que vayas. Tal vez necesite un mensaje de aliento, una voz de aliento, un ministrar en tiempos de dolor. Dios nos ha llamado a ser hijos de consolación. Muchas veces una llamada. Muchas veces abrazar a alguien. Muchas veces estar presente nada más. Porque tantas palabras muchas veces es en vano. Pero Dios te ha llamado para ser hijo o hija de consolación. Aún el momento difícil que estás viviendo. Dios no te ha llamado a elegir ahora o mañana voy a hacer. Si el Señor te llama hoy, hoy tienes que hacer. Y hoy alguien necesita de tu llamado. Hoy alguien necesita de tu mensaje. Sea dentro de tu casa, en la iglesia, en tu barrio, en el lugar donde te encuentres. Tú eres un hijo de consolación, una hija de consolación. Y el Señor necesita que obedezcas
a este llamado. No mires la situación que estás viviendo. Sé un hijo o una hija de consolación. Para ir terminando este mensaje, ¿cómo terminó Bernabé su vida aquí en la tierra? Bernabé terminó su vida aquí en la tierra. Él fue lapidado hasta la muerte, sin que nadie lo defendiera. Era un medio de tortura de la época. Y por la causa de Cristo, como muchos otros apóstoles, excepto Juan, él sufrió el martirio, fue lapidado. Estoy seguro que cuando él moría, nadie estaba ahí para consolarle. Este hijo de consolación que consoló a muchos, que oró por muchos, que abrazó a muchos, que levantó a muchos, nadie estuvo a su lado cuando lo lapidaron. Piensa por un momento en las muchas veces en que has dicho: siempre oro por otros, siempre estoy al lado de otros, siempre doy, siempre soy generoso, pero nadie se acuerda de mí. Piensa en Bernabé, el misionero tras la cortina, el misionero que supo dar, el misionero que supo levantar, a pesar de todo lo que pasó con él. Cada uno de nosotros somos llamados a ser misioneros. Y muchas veces tras esa cortina, sin recibir reconocimiento alguno, pero Dios conoce tu corazón. Recordemos que muchos otros también llevaron adelante la misión de Cristo de esta manera, así como Bernabé, completamente anónimos. Y me animo a decir en esta mañana que muchos de los que están aquí y muchos hijos de Dios por ahí que son misioneros tras la cortina han de recibir mayor honor, mucho más corona que yo, por el hecho de que con un corazón sincero, entregado al Señor, lo han dado todo a Él, sin recibir absolutamente nada, sin siquiera un reconocimiento. Que hoy el Señor nos haya tocado y nos siga usando, porque recuerda, el Señor te ha llamado a ser un hijo o una hija de consolación. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado primeramente a ser hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Pero también nos has llamado a llevar adelante tu obra. Y muchas veces has llamado a mis hermanos y a cada uno de nosotros a ser un misionero, como aquel hombre llamado Bernabé. Un misionero generoso, dadivoso. Un misionero constructor de relaciones quebrantadas. Un mediador. Un misionero que supo levantar. Un misionero que dio segunda y terceras oportunidades, sacando el ojo condenador. Un misionero que actuó como un hijo de consolación para consolar a otros. Tú bendigas a mis hermanos que en esta mañana tienen ese llamado para consolar también a otros que necesitan ser consolados en este mismo momento. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.